Eso fue, es cierto. Eh, yo te quería decir, de nuevo, no te podemos evitar las cosas que ya pasaron, pero, por ejemplo, me da curiosidad, ¿cuál fue el error más costoso que cometiste al emprender y cómo lo evitarías si volvieras atrás? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Ana Godina, experta en mindfulness e inteligencia emocional. ¿Cómo estás, Ana? Hola, hola Sebas, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, encantado de tenerte por aquí. Oigan, para los que Ana pues, les esté dando un déjà vu y digan, a ella ya la he visto, estuvo en el episodio 51 del podcast, que ya ha llovido desde entonces. Eh, y pues nada, Ana, primero que nada, bienvenida de vuelta. Y dos, para los que no vieron ese episodio o todavía, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre qué haces y qué has hecho desde la última vez que te tuvimos aquí hace ya 4 años. Muchas gracias por el espacio y sí, es muy impresionante ver cuánto ha cambiado, cuánto crecemos y evolucionamos cuando seguimos trabajando nuestros sueños. Creo que, bueno, voy a para dar un paso atrás e introducirme en este lindo espacio. Mi nombre es Ana Godina, soy experta en mindfulness e inteligencia emocional y lo que hago es compartir experiencias a través de retiros, sesiones uno a uno, cursos, programas, en los que acompaño a las personas y les enseño a elevar el volumen de su alma. ¿Qué quiere decir esto? Que es una manera, enseño herramientas para que puedan entrar en contacto consigo mismos, con esta sabiduría interna que todos tenemos, que de hecho eso también lo hablé en el episodio pasado, y que nadie nos enseña a acceder, ¿no? Vamos a la escuela y nos enseñan las cosas básicas, matemáticas, álgebra, física, química, pero jamás nos enseñan a poder gestionar nuestro mundo emocional, nuestro mundo interno, aprender a sentir todas nuestras emociones, a saber qué hacer con esas emociones. Entonces, desgraciadamente, para muchos y muchas crecimos, y las generaciones anteriores todavía más, con esta incapacidad de poder expresar y sentir plenamente nuestras emociones. Y justo yo por haber tenido una infancia así, donde siempre me decían que era muy intensa o muy sensible o muy dramática, años después, ya que pude madurar y crecer, pude entender que, no es que sea yo dramática, intensa y sensible. Bueno, sí soy sensible, pero hoy veo esa sensibilidad como algo positivo, como algo hermoso, como esta posibilidad de sentir la vida plenamente. Entonces, y me fui dando cuenta también que no era la única persona que había crecido con esto y que al final no se trata de bajar esa intensidad o de bajar el dramatismo, sino más bien entenderlo, normalizarlo, sanarlo, trabajarlo y a través de eso podernos conocer mejor y poder responder mejor a cada situación de la vida. Perfecto. Oye, Ana, bueno, ahorita vamos a las preguntas, pero nada más en contexto, esta es una sección que inventamos esta temporada que se llama Reemprendiendo, donde pues básicamente lo que hacemos es agarrar es mitad excusa para traer de vuelta a invitados de ocasiones pasadas, como Ana, y mitad pues ponerles una dinámica un poquito diferente, en la cual es como si los metiéramos en una máquina del tiempo y regresaran y empezaran su negocio de cero con todo el conocimiento que ya tuvieron, porque pues para bien o para mal hay ciertas cosas que no aprendes hasta que lo vives como emprendedor, ¿no? Entonces, dicho esto, te quería preguntar, si hoy tuvieras que empezar desde cero, sin contactos ni seguidores, ¿qué harías diferente para crecer más rápido? Yo creo que lo que hubiera hecho diferente desde el principio es confiar más en mi verdad, en mi historia, en vez de querer copiar y hacer lo que están haciendo los demás. ¿Por qué? Porque sobre todo ahora que hay tanta competencia y tantas personas haciendo tanto de lo mismo, lo que destaca hoy en día es la autenticidad. Lo que destaca es poder contar por qué haces lo que haces, por qué te apasiona lo que te apasiona y darle esa perspectiva a eso que haces.
Entonces, si pudiera yo regresar el tiempo y si Ana Godina pudiera hablar con mi yo del pasado, le hubiera dicho esto, le hubiera dicho, no intentes hacer las cosas que parecen buenas o sea, o que parecen exitosas afuera, haz lo que a ti te hace sentido. Que de hecho también en el episodio pasado hablamos de los 3 nos y uno era la comparación. Entonces creo que me hubiera llevado eso realmente a un nivel mucho más real, más tangible y más honesto, en el sentido de que poder compartir tu mensaje es un regalo hoy en día. Que todos tengamos la capacidad de tener acceso a espacios abiertos donde el alcance es enorme. Es mucho más fácil poder encontrar tu propio nicho. Es mucho más fácil también que la gente que está alineada con tu forma de pensar, con tus valores, con tus prioridades, puedan conectar contigo. Entonces, esa yo creo que sería el portal y el punto de entrada para poder crear una empresa exitosa y alineada. Perfecto. Oye, Ana, bueno, eh, ¿cuánto llevas nada más para contexto, cuánto llevas haciendo lo que haces de esta parte de mindfulness y qué edad tenías y más o menos qué contexto tenías cuando empezaste? Ok, yo empecé en el 2016 y inicié al revés. Inicié haciendo lo más difícil primero. Normalmente las personas, tipo los psicólogos o los maestros de ciertas cosas, empiezan dando sesiones uno a uno y conforme van encontrando patrones, luego van creando programas, talleres y retiros. Pues digamos que yo hice lo contrario. Yo no tenía ninguna certificación, solamente había estudiado comunicación, pero sí tenía este llamado, esta intención de crear espacios, como les comentaba hace unos momentos, de conciencia, de entendimiento, de apertura, de amor, y donde las personas pudieran sentir y expresarse sin juicios y de manera sana. Entonces empecé haciendo retiros y de alguna manera me fue muy fácil llenarlos al principio y poco a poco en el proceso de hacerlo, obviamente yo también invitaba a su vez a proveedores y a facilitadores para que dieran ciertas clases o actividades en esos retiros. No significa que yo daba todo, al contrario. Yo era como la que orquestaba todo el retiro y la experiencia, pero otras personas facilitaban. Y en ese proceso fue que me certifiqué como maestra de yoga, como facilitadora de mindfulness, de inteligencia emocional, y eso empezó en el 2016 y hoy que estamos en el 2025, ya casi a 10 años, pues mucho ha cambiado y he tenido la oportunidad de experimentar diferentes tipos de experiencias, diferentes tipos de herramientas también. Entonces eso se vuelve también muy fascinante porque te das cuenta de dos cosas. Una, nunca dejas de aprender. Hoy a la fecha, 9 años después, sigo emocionándome muchísimo cada vez que creo un curso, un retiro, una experiencia grupal, como con la expectativa y con la ilusión de lo que está por venir. Entonces siento que eso es una muy buena señal. Y la segunda también es que cada vez entre más estás en la cancha y entre más haces lo que haces, evidentemente también te vuelves mucho mejor en ello. Entonces eso también es algo que me gustaría que quienes están emprendiendo entendieran que no vas a tener la experiencia y el conocimiento no puedes tener un producto perfecto, una experiencia perfecta antes de, por más que lo planees, por más que lo estudies, por más que lo veas en otras personas. Tienes que sí o sí salir a la cancha, ensuciarte, equivocarte, caerte, porque esa es la única manera de poder seguir creciendo y evolucionando como persona y en tu negocio. Perfecto. Oye, Ana, yo también te quería preguntar, bueno, dando un poquito de contexto, si fue en 2016, entonces supongo que tendrías 24 o 25 años por ahí. Este, estabas soltera, o al menos no estabas casada, eh, pero ya habrías acabado la universidad, etcétera. No sé si estabas de Godín en ese momento o ya estabas de emprendedora en otra cosa. Ahorita me cuentas. Pero yo te quería preguntar, porque parte de todo esto de mindfulness, inteligencia emocional, es más que nada para estar en uno mismo. Y ahora tú que estás viviendo en otro país, casada, etcétera, ¿cómo ha cambiado
lo que para ti es estar bien contigo misma y estar tranquila contigo misma que lo que a Ana hacía feliz en ese entonces? Mm, qué buena pregunta. Pues creo que justamente los seres humanos somos cíclicos, como la naturaleza, somos parte de la naturaleza, y entonces hay etapas, hay temporadas para todo. Entonces creo que en esa temporada de mi vida, justo como lo mencionaste bien, yo estaba saliendo de la universidad. Entonces, ¿qué significa? Es una etapa en la que estaba cerrando este ciclo de mucho conocimiento y también había mucha hambre, mucha ilusión, como muy idealista de querer cambiar el mundo y hacer cosas impresionantes, que creo que es algo que no se debe de apagar nunca, pero sí toma una forma diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que en esa etapa, de hecho cuando yo creé The Light Experience, que es la empresa con la que inicié los retiros, justamente fue a partir de yo tener esta crisis existencial de no saber qué hacer con mi vida, de no saber qué trabajo elegir o por dónde irme, y para mí lo natural y lo obvio fue, ¿por qué no crear lo que yo quiero ver en el mundo? ¿Por qué no yo crear esas experiencias a las que a mí me gustaría ir? Entonces, más bien no me fui de lo seguro a lo incierto. Siempre estuve en la incertidumbre de no saber qué hacer, entonces decidí forjar mi propio destino creando mi propia empresa. Entonces no tengo tanta experiencia siendo godín o trabajando para otras empresas. Sí tuve cierta experiencia que me ayudó, tipo cuando estuve un año entre que acabé la carrera y empecé The Light Experience, estuve viviendo en Australia y ahí yo trabajaba en una agencia de relaciones públicas, lo cual me dio muchas herramientas para poder planear eventos. Entonces, pero obviamente el giro y la intención del evento es diferente cuando es un retiro espiritual y de bienestar que cuando estás creando un evento para lanzar una marca o un producto. Entonces, usé esa experiencia, la única que tenía prácticamente. Bueno, trabajé en la universidad, pero eran otros temas más de comunicación, y usé todo eso para lanzarme. Y siempre he sido de la idea de aprende mientras caminas. El camino se hace mientras caminas, no hay otra. Entonces creo que ese mindset me ayudó mucho a ir forjando el camino sin tanta expectativa. Y entonces eso era lo que en ese momento, como que no había tanto miedo, eso también quiero incluir. No había tanto miedo porque no había tanto riesgo, no había, como que no tenía mucho que perder porque no había construido mucho. Y hoy, 9 años después, y como que estaba yo sola, ¿no? Y sola en el sentido de que no había nadie a quien decepcionar o defraudar, estaba yo conmigo. Y hoy, 9 años después, que he podido construir una relación muy bonita, que pude casarme y que ahora estoy planeando una familia, las cosas cambian. La temporada de vida en la que estoy cambia. Mis sueños y mis ganas de querer impactar al mundo y de servir con mis herramientas y con mi trabajo va creciendo, eso no disminuye, pero sí el acercamiento desde donde hago las cosas. Ya no puedo ser tan reckless, como no puedo tener esta mentalidad de no importa si no funciona, sino que hoy en día puedo decir que ya soy mucho más estratégica. Ya, pero nuevamente esa estrategia viene ya con tanta prueba y error, con cosas que sé que me funcionaron, cosas que no me funcionaron, y gracias a poderme aventar en el sentido de, sí, de hacer cosas que eran desconocidas y que no había tanta información al respecto antes, hoy puedo tener esa nueva visión. Y creo que la versión de mí de estar bien conmigo misma en ese momento, lo que me daba la satisfacción era saber que estoy haciendo algo difícil. Hoy tengo nuevas métricas, nuevas formas de medir qué es lo que me hace feliz en mi vida personal y en mi negocio. Hoy ya tengo una mirada mucho más, como dije, estratégica, más planificadora, donde tengo fechas de lanzamiento, sé qué cursos voy a lanzar, qué proyectos quiero, en qué proyectos me voy a involucrar, en cuántas cosas voy a decir que no. Al principio a todo le decía que sí, porque no tenía mucha opción o no estaba muy clara de mi camino. Y creo que hoy sí lo tengo muy claro. Y hoy que comparto mi vida con alguien más y nuevamente como estoy planificando tener una familia, pues también las responsabilidades y el nivel de compromiso aumenta muchísimo. Entonces, el compromiso en todo sentido, el compromiso conmigo de seguir trabajando en mí, y entre más trabajo en mí, más puedo florecer en mi empresa y más puedo trabajar y servir desde un lugar más íntegro y de mucha congruencia. Perfecto.
Oye, justo mencionaste mucho la palabra incertidumbre, que es normal. Creo que no hay emprendedor que no haya tenido incertidumbre. Eh, ¿En qué momento te diste cuenta que estabas en el camino correcto y repetirías esa experiencia? El día que tuve mi primer retiro. Yo planeé un retiro con una semana de anticipación y era un retiro de un día completo. Y fue de esas experiencias que parecen divinas. ¿A qué me refiero con esto? Yo tuve esta idea en mi cabeza de quiero hacer un retiro de un solo día y en el momento, y esto es muy importante, en el momento en que empecé a compartirlo con las personas, en vez de mantenerlo como un secreto, cuando empiezas a compartir tu pasión con otras personas, las personas correctas van a alinearse con esa pasión. Entonces, todo se empezó a acomodar. Una persona me ofreció un lugar para tener el retiro, otra persona tenía el transporte, otra persona tenía una facilitadora, otra persona era maestra de meditación. Entonces, todo se acomodó súper mágico, que obviamente me hizo creer como, todas mis experiencias van a ser así. No, error, no siempre todo es tan fluido y mágico como quisiéramos. Pero esa primera experiencia sí fue así, lo cual agradezco mucho porque al final de ese día, y eso es algo que se queda conmigo para siempre, como que no sabía qué estaba haciendo, pero en el fondo sí. Es como este saber, este knowing que todos tenemos, esta sabiduría interna, insisto, que cuando le haces caso a eso que te grita, que quieres salir, que ya no puedes contener más, eso hay que accionarlo. Y entonces, el haber tomado la decisión de haber hecho ese retiro, era como este tema de incertidumbre. No sé si va a salir bien, no sé si es una buena idea, pero en el fondo sé que lo estoy haciendo por un bien mayor, por algo que visualizo y que sé que tiene mucho potencial. Y al final de ese día fue una experiencia muy linda, que tuvimos diferentes actividades como yoga, meditación, actividad con música impresionante. Estuvo muy lindo, la verdad. Y al final del día me acuerdo haber sentido esta sensación, que el término en inglés es bliss. Y en español se puede traducir como esta experiencia de una vibración, de una paz, de una alegría de vivir muy profunda, en la que de verdad yo dije, me puedo morir hoy. Me puedo morir en este momento porque esto me hizo sentir tan viva, como cuando estás subiendo una montaña que te cuesta mucho subir y que como que no sabes si ya regresarte o seguir subiendo, y llegas a la cima y dices, wow. Y se te olvida lo cansado que estás, se te olvida todo lo que tuviste que hacer para llegar ahí, solamente puedes permitirte disfrutar por completo el poder ver el paisaje y el lugar al que llegaste y con quienes llegaste. Entonces, algo así fue mi primera experiencia de haber hecho este retiro y fue lo que me llenó de fuego y me llenó de mucha energía para seguir creando y para seguir mejorando, porque claro, siempre hay espacio para mejorar y hacer mejor, y desarrollar mejor nuestras experiencias y lo que sea que ofrecemos. Y eso fue lo que a mí me llenó y me motivó para seguir adelante y poder ahora entrarme más a, ok, ¿por qué esto es tan impactante? Ok, ¿cómo puedo tener un mayor efecto en las personas que están confiando en mí y que están buscando estos espacios? Perfecto. Oigan, aparte de la idea con esta dinámica es, pues, probablemente, o sea, en mi caso, pues lo volvería a hacer todo, sí, pero no lo volvería a hacer todo igual, ¿no? Porque, pues, bueno, ya perdí la, ya aprendí un poco mejor. Cuando yo jugaba de chiquito fútbol, yo era defensa central y al principio me daba mucho miedo que me dieran un balonazo. Y una vez le pregunté al entrenador, oye, ¿cómo se me quita el dolor al balonazo? Y me dijo, a balonazos. Pues, tengo que admitir que aunque doloroso fue, es cierto. Eh, yo te quería decir, de nuevo, no te podemos evitar las cosas que ya pasaron, pero, por ejemplo, me da curiosidad, ¿cuál fue el error más costoso que cometiste al emprender y cómo lo evitarías si volvieras atrás? Hey, aquí Sebas. Perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes. Si estás en YouTube, dándonos like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y si estás en Spotify, danos seguir y calificándonos. Es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana. Sigue innovando. ¿Costoso en qué nivel? Porque puede ser costoso
económicamente, costoso energéticamente y costoso pues en salud. Y yo creo que están alineadas también un poco. Tú dime, lo dejo a tu criterio. Yo creo que uno de los errores costosos más grandes que cometí fue el haber contratado a alguien por querer crecer mi empresa y mi negocio, pero hacerlo desde un lugar no informado o no, sin tener claridad del perfil de qué es lo que estaba buscando. Como que yo sabía que quería tener a una especie de asistente personal o alguien que me acompañara también como con la parte de marketing o diferentes áreas para que yo me pudiera enfocar en lo mío. Y al final esa decisión no fue muy buena porque prácticamente fue una muy mala decisión. O sea, hoy lo veo y digo, ¿por qué hice esto? Y es como esas cosas, como tú dices, el balonazo. Pero lo peor es que el balonazo me lo di yo sola. Entonces eso es todavía peor, más doloroso. Entonces lo que hice fue contratarla sin tener claro un perfil del rol, de qué cosas iba a realizar y de qué forma, etcétera. Y el error más grande fue justamente que a ella le puse un sueldo y yo no. Entonces llegó un punto donde después de varios meses me estaba dando cuenta que yo estaba trabajando para ella. Estaba trabajando para poderle pagar ese sueldo al cual yo me comprometí. ¿Y qué crees? Justo en ese proceso llegó la pandemia. Entonces fue muy difícil tomar la decisión de, ok, ¿cómo le hago? Pero evidentemente también fue una manera de decir, ok, no puedo seguir con esto, no puedo seguir manteniendo este rol cuando ni siquiera me está dando ese retorno, ¿sabes? Como que no lo está valiendo tanto. Entonces sí fue muy costoso, pero nuevamente fue muy costoso no solamente monetariamente, sino también a nivel energético y emocionalmente, porque por también yo ser una persona muy empática, como que no quería lastimar sus emociones o hacerla sentir mal, etcétera. Entonces también creo que para mí fue una gran lección de, nuevamente, inteligencia emocional y de cómo llevar un negocio. Entonces sí creo que eso me costó y creo que lo que aprendí fue, si tú puedes hacerlo, y sobre todo cuando estás empezando o cuando estás creciendo en ese proceso, si tú puedes hacerlo y puedes ahorrarte pagárselo a alguien más, pagarle ese trabajo a alguien más, hazlo, 100%. Y si llega un punto donde necesitas contratar a alguien, que sea una persona sumamente talentosa y muy alineada con ese rol, esa tarea que va a cumplir o realizar. Que creo que en mi caso fue lo que me falló y salió bastante caro, pero aprendí bastante. Perfecto. Oye, Ana, siguiendo esta parte de las piedras con las que bueno, no puedo decir que no volveríamos a caer, pero al menos no quisiéramos volver a caer con ellas. Eh, ¿Hay algún otro obstáculo, no, ni siquiera un error, pero un obstáculo que, que le quisieras avisar a tu yo del pasado de, oye, aquí viene este problema, eh, vete preparando? Sí, sí, ¿cuál sería y cómo lo manejarías ahora? Mm, si pudiera anunciarle algún problema que iba a venir. Creo que el creo que lo que le diría es el tema de la competencia. Es que justamente creo que es un tema muy, muy importante porque cuando yo empecé hace 9 años, yo no conocía a tantas personas que hicieran lo que yo hacía. Y fue justo a partir de la pandemia que todo este tema de la inteligencia emocional, de mindfulness, del bienestar, empezó a surgir con mucho más fuerza. Entonces, yo lo veo como algo muy bueno y muy positivo porque creo que necesitamos eso en el mundo. O sea, sin duda me da gusto que haya eso, me emociona que haya ese tipo de proyectos también. Pero me hubiera gustado estar más preparada para poderme enfocar más en mi camino. Nuevamente, porque ves que otras personas están haciendo cosas similares o ves que yo estoy haciendo esto, pero a esta persona en 2 meses ya tiene, no sé, 1 millón de followers y es como, seguramente su estrategia está mejor que la mía. Entonces, siempre el mensaje sería como, no el obstáculo, sino más allá de verlo como un obstáculo, ver que mientras más te enfocas en tu propio camino
en tu verdad, en tu visión y estarla actualizando, que creo que eso es algo muy importante que creo que hoy puedo ver en mi vida y en mi negocio también. Estarte actualizando tú con respecto a tu propia temporada de vida, con tus experiencias, con lo que has aprendido, eso le va a bajar el volumen a la comparación con otras personas porque le elevas el volumen a lo que resuena con lo que estás haciendo y potencia el valor de lo que haces y cómo impactas a las personas. Antes de ir a la siguiente pregunta, y yo a lo mejor hasta voy un poquito en contra de el punto de esta dinámica, pero eh, ahorita te voy a preguntar de cómo harías algo otra vez. Y justo tuve una plática ayer al respecto, que yo me burlo un poco de los que tienen este mensaje de si hubieras invertido en Bitcoin, no sé ni cuándo era, cuando estaba al principio, ahorita serías putrimillonario y no lo hiciste, ¿no? Y yo, bueno, no sé qué estaba haciendo en ese momento. Definitivamente comprar dinero virtual no era algo que, que estaba haciendo en ese momento de En mi tu vida. radar. Ajá. Estoy seguro que no conocía la palabra Bitcoin, blockchain, criptomonedas, etcétera. Pero lo que sí me acuerdo que le dije a esta persona fue, mira, ahorita es muy fácil decirle a la gente, si hubieras hecho esta cosa que fue exitosa en su momento, serías muy exitoso. Pero para empezar, si todos los que estaban usando criptomonedas en ese momento hubieran sabido cuánto iban a valer esas criptomonedas, nunca hubieran vendido las suyas y por ende nunca hubiera tenido ese valor, ¿no? O sea, se hubieran quedado todos con su dinero imaginario y hasta que se empezó a usar ganó dinero. ¿A qué voy con todo esto? Gran parte de lo que tú haces requiere, y creo que lo haces muy bien, dicho sea de paso, la creación de contenido y enfocarlo de diferentes formas. Obviamente, esto te lo digo porque en esa misma plática salió de haber sabido que TikTok iba a ser tan grande, hubiera hecho Reels muchos antes para que el día uno los hubiera estado publicando. Obviamente así no funciona. Claro. Pero todo esto es muy largo para preguntarte cómo manejarías la creación de contenido de manera diferente si comenzaras de nuevo. Yo compartiría desde el día uno la idea de un programa o de mi producto. Siento que el error de muchos emprendedores es que trabajan en estas ideas espectaculares. A mí me pasó que hice este curso de meditación, que para mí era como el curso de meditación, lo estudié, lo trabajé, lo pensé, lo aterricé y me tomó meses crearlo, meses grabarlo, subirlo. Y un día llegué y dije, hola, tengo un curso de meditación increíble, ¿quién lo quiere? Y fue como grillitos. Entonces, creo que el tema de la creación, más que creación de contenido, es compartir y documentar el proceso. Porque las personas se enamoran de tu producto y de lo que ofreces cuando entienden la historia detrás de lo que estás creando y lo que estás ofreciendo. Entonces, creo que hubiera sido muy diferente para mí si les hubiera dicho desde el día uno, oigan, estoy creando este curso de meditación. Y empiezo a involucrar a las personas y empiezo a realmente escuchar a mi comunidad qué necesitan, qué es lo que se les dificulta de la meditación y junto con ellos, junto con mi comunidad, poder crear ese curso y decir, miren, hoy estoy aterrizando estos módulos, hoy estoy haciendo esto y el día que voy a grabar, oigan, estoy emocionadísima, estoy grabando, a veces me trabo y como lo que te decía de la autenticidad y muy honesta con involucrar y hacer a las personas parte del proceso de creación de tu proyecto, de tu producto, de tu servicio. Porque ahí involucras a las personas desde el día uno. Y entonces no tienes que estar como yo, que ya que tenía listo mi producto perfecto, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo publicito? ¿Cómo lo comparto? Bueno, claro, hay muchas estrategias de hacerlo post. Pero hoy puedo ver el beneficio de, en vez de decir, ay, estoy haciendo este proyecto en secreto y luego lanzarlo, poder decir, oigan, tengo esta idea, ¿qué les parece? Y así también validas mucho más, que es lo que te decía al principio, yo me aventaba y decía, esto yo creo que es lo que la gente quiere. Y resultaba que no, nadie lo quería, pero yo me hacía la idea de que, este kit de domingo de bajón, todo el mundo lo va a querer porque todo el mundo siente domingo de bajón. No necesariamente, igual y les interesa más otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces,
muy interesante y muy importante estar en contacto con tu comunidad, con quien sea, aunque sean 5 personas, que siento que ya hemos perdido la dimensión de las cosas. O sea, yo a veces veo que hay 1000 personas que ven mis posts o mis reels y digo como, ay, muy poca gente vio mi reel o mi post. Pero si me imagino a 1000 personas paradas aquí afuera de mi casa viendo mi contenido y lo que tengo que decir, es muchísimo. Entonces también, ojo con eso. Entonces, eso sería lo que yo les diría. Sin duda, para el tema de creación de contenido, en vez de buscar la estrategia, como la publicidad, hacerlo de la mano conforme vas creando y vas creciendo y vas evolucionando, ya la gente está lista para comprar tu producto. No llega así, ¡tarán! Perfecto. De hecho, voy a aprovechar y usar la palabra que tú dijiste, autenticidad, porque creo que un error que hacen y que yo he caído en él, los emprendedores, es que muchas veces, o sea, esto de que tu página de, no sé, Instagram o X plataforma, no solo es venta, sino que también tienes que generar contenido, etcétera. Me parece un muy buen tip, pero creo que también muchas veces lo llevan a otro extremo, al punto de, y es en la parte de consultoría que estoy ayudando a varias empresas, es de, oye, mijito, es que lo único que no está en tu Instagram es lo que estás vendiendo. Literal, ni se enteran de tu producto, de tu servicio, de tal. Y yo me acuerdo hace años que empezamos a hacer memes de emprendedores Sí. en el de Instagram. Los memes estaban muy buenos, no porque los hiciera yo, pero estaban buenos. Le llegaban a mucha gente, eran por mucho las publicaciones que más engagement tenían. Entonces, Uh-huh. claro, dijimos, bueno, si esto es lo que jala gente, pues vamos a hacerlo más, ¿no? Y me acuerdo que me llegó este comentario de, oigan, a ver, ¿qué me andan vendiendo este evento de emprendimiento? O sea, yo vengo aquí porque son memes de emprendedores y ¿qué me están tratando de vender? Y la verdad, se lo digo al Sebas del pasado, el que tenía razón, aunque me cagó el comentario en el momento, era la persona que me publicó eso. O sea, Claro. porque muchas veces se va al otro extremo y, bueno, un meme no es contenido de valor, pero que se entienda. Eh, o sea, muchas veces siento que los emprendedores tienen miedo de decir, mira, esta es la página del negocio, vamos Claro. a hacer esto, que es complementario con, oye, aquí están tips de esto, aquí está la cosa, síguenos no solo para comprarnos, sino para que veas que sabemos del tema. Pero muchas veces lo llevan al otro extremo de, mira, pues tenemos un montón de seguidores que ni que ni les gusta, que ni hacen, que en la vida me van a comprar, Claro. y que hasta se enojan. Y Dime, dime. sí, justo acabas de tocar un tema que me encanta y que también creo que es muy importante mencionar, que es que los likes no pagan las cuentas. Total. Eso es, porque no es por nada, pero cualquier persona se puede volver viral. Bueno, no cualquiera, mucha gente lo intenta con mucho esfuerzo. Pero tener followers, y esto es algo que también quiero compartirles muy honestamente, tener followers no significa que el producto que vas a lanzar va a ser exitoso. Ejemplo, cuando fue la pandemia que yo empecé a dar meditaciones gratuitas todos los días por live, se me conectaban más de 1000 personas en esos lives. Y aumenté mi cuenta, no sé qué porcentaje, pero al final éramos 10, o sea, eran 16,000 seguidores, que en ese momento justo estaba creciendo Instagram poco a poco, entonces 16,000 seguidores eran muchísimos. Digo, creo que siguen siendo muchos, pero todo depende con qué lo compares. Y curiosamente fue a partir de ahí donde dije, voy a crear este curso de meditación. Y a lo que quiero llegar es, cuando dejé de hacer estos lives en vivo, cuando se acabó la pandemia y yo tenía este producto para vender de curso de meditación, nadie me compró. Tenía 16,000 seguidores y nadie me compró ese curso de meditación. Y se los comparto porque obviamente hay muchas cosas que ver ahí, ¿no? Igual y no lo supe promocionar, no lo supe hacer, pero nuevamente creo que si hubiera involucrado más a las personas en la creación de ese curso, para el día que lo lanzara ya lo iban a comprar. Tampoco era un curso caro, ni mucho menos, pero a lo que quiero llegar es, la cantidad de followers y de likes no es emprender. Tener una cuenta con cientos y miles de likes no es un emprendimiento porque eso no equivale. Y
así como lo opuesto también es real. Hay personas que tienen 300 followers, pero ¿qué crees? Son clientes tan leales y esta persona vende high tickets, entonces es millonaria. Hay personas así que no necesitan ser virales, tienen muy claro su contenido, tienen muy claro su nicho y no se trata de likes ni de followers, se trata de tener muy claro cuál es tu nicho, cuál es tu visión, cuál es tu mensaje, cuál es tu producto, a quién le estás hablando, para qué le estás hablando. Y a mí algo que me sirve muchísimo para la creación de contenido, y esto es oro puro, también es algo que me hubiera gustado saber, es que una vez que tengas un cliente o una clienta, casi casi que imprime su foto y cada vez que vayas a publicar algo, le estás hablando a ella. No le estás hablando a tu papá, no le estás hablando a tus amigas, no le estás hablando a tu ex, no le estás hablando al mundo entero, porque ahí es cuando se pierde el mensaje. Le estás hablando a esa persona que está creyendo en ti, que quiere comprar tu producto, que le gusta tu forma de pensar, que le caes bien, que ya te contrató y que quieres que te siga comprando, que siga siendo leal a ti, así como tú le creas valor y le generas algo positivo a esa persona. Perfecto. Oye, Ana, sería negligencia de mi parte si no agarro un poco de este tema interno, emociones, sensaciones teniéndote aquí. Entonces, pues han pasado 8 o 9 años desde que empezaste. Como ya mencionamos, cambió mucho tu contexto. Este, Tú que estás con toda esta parte de emociones, de la paz interior, etcétera, te quería preguntar cómo ha cambiado tu enfoque y tu percepción de cómo vives la paciencia y el éxito que cuando tú empezaste a hacer lo que haces. Me gusta tu pregunta. Creo que una de las formas en las que ha cambiado lo que significa el éxito y la paciencia para mí y cómo lo vivo, tiene que ver, por ejemplo, hoy con poner límites. Es muy diferente. Cuando empecé, tenía como tanta energía y tan poca experiencia y no sabía ni por dónde empezar, ni qué sí, ni qué no, que nuevamente le decía que sí a muchas cosas en mi vida en general, a planes, a proyectos, a trabajar con personas que tal vez no estaba tan alineada o que no, ni siquiera me caían tan bien, pero era como, bueno, tengo que aprender, tengo que saber hacer las cosas. Entonces, en ese momento para mí ser exitosa era salir a conocer, probar, experimentar, sentir todo, experimentar todo tipo de emociones y de trabajar con diferentes tipos de personas y en diferentes sectores, etcétera. Y creo que hoy, como lo veo y como lo siento, es que el éxito hoy tiene que ver más con poner límites. Y la paz interior que siento hoy tiene que ver más con esta claridad de sé quién soy, sé a dónde voy, sé lo que tengo y, o sea, tener mucho más como claridad de enfoque. Entonces, esa paciencia y ese éxito se ve distinto porque antes era más un tema de sentirlo todo, de experimentarlo todo, como mucho más sin medir el efecto, sin medir los errores, sin medir. Prácticamente yo no me medía nada. Y hoy creo que esa parte interior de paz viene cuando me invitan a un proyecto o me invitan a un podcast o me invitan a ser parte de algo pero no está alineado con lo que yo creo o con alguna marca que ni siquiera me gusta o ni siquiera uso. Entonces, creo que la palabra integridad y congruencia es una que me llega mucho. Siento que esa integridad y esa congruencia llega cuando entre más te conoces a ti, entre más sabes qué es lo más importante para ti, qué valores son las que te determinan a ti y a tu negocio. Y una vez que determinas esos valores, qué palabras son las que son más importantes para ti, todo lo demás, la toma de decisiones de a qué sí te sumas y qué dejas pasar, se vuelve mucho más claro y mucho más contundente. Perfecto. Oye, Ana, para ir terminando, normalmente en el podcast pedimos los 3 sí y 3 no para emprendedores, pero como esta es otra sección, yo nada más tengo 2 preguntas. La primera, y es muy directa, ¿valió la pena? ¿Valió la pena mi camino para llegar aquí? Sí. 100%. 100% valió la pena. No cambiaría nada en realidad. Perfecto. Y creo que ya sé la respuesta a la otra, pero la vuelvo a hacer. ¿Lo volverías a hacer? Sí lo volvería a hacer,
Y de hecho me estoy contradiciendo. Dije que no cambiaría nada, pero tal vez sí un par de cosas y son las que ya mencioné en este episodio. Así que creo que compartí todo lo que quise compartir y lo único que me queda es sentir mucha gratitud por todo el camino y que podamos también abrazar, agradecer y celebrar las versiones de nosotros que tienen esa idea, que tienen ganas de crear algo y que quieren solucionar algo independientemente del mundo y de lo que esté pasando alrededor o de lo que digan los demás. Eso creo que es de lo más valioso. Perfecto. Oye, Ana, si alguien quisiera adquirir tus servicios, enterarse de tu contenido, etcétera, ¿cómo pueden encontrarte en redes? En mi página, tanto como en mi Instagram de @anagodina, como en la página de anagodina.com, pueden encontrar mis servicios, experiencias que tengo para ustedes próximamente para ayudarles a conectar más consigo mismos y desde este lugar, poder elevarle el volumen a su alma. Perfecto. Oye, Ana, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados. Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando.